voy a retomar la mañanera, voy a partir de ahí. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy le hicieron varias preguntas, no solo fue la última, sino fueron varias, y antes de la pregunta que le hacen, él empieza hablando sobre la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional. Empieza hablando sobre la aprobación y demás, y pone el fragmento que nosotros les compartimos la mañana siguiente, cuando se aprueba la reforma, que es el de Marco Cortés, cuando pide que se tipifique el delito de narcoterrorismo para que lleguen, pues para que lleguen, ¿no? Las fuerzas de extranjeras. Justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba, pues estaba realizando este comentario, Marco Cortés estaba muy pendiente en la mañanera y le contestó y puso lo siguiente: presidente, nos estás dejando un país incendiado, con miles de familias aterrorizadas por el crimen organizado. Por eso propusimos tipificar en México el delito de narcoterrorismo para lograr, como muchos países del mundo, la urgente y necesaria cooperación internacional para poder combatir con efectividad la creciente violencia e inseguridad que padecemos. La pregunta para usted, López Obrador, y para el régimen morenista es, ante su fracaso frente a la violencia e inseguridad, ¿por qué se niegan o a qué le temen de que otros países colaboren con México a combatir eficazmente el narcoterrorismo que padecemos? Entonces el presidente pone el fragmento de Marco Cortés y luego, o sea, pone los 2 fragmentos, ¿no? Lo explica completo. Y luego justo el presidente, ¿no? Menciona, les voy a poner ese fragmento, porque parece que a Marco Cortés no le quedó claro lo que implica. La manera en la que él deja bastante abierto el delito o qué se tipificaría como delito de narcoterrorismo, deja la posibilidad que, por ejemplo, si como ayer, ¿no? Los manifestantes de Ayotzinapa incendiaron las vallas, pues que a ellos también se les pudiera tipificar como narcoterrorismo. O imagínense las marchas del 8 de marzo, que algunas se tornan violentas en algunas entidades, que eso también se pudiera tipificar como narcoterrorismo, porque lo deja para aquellos que generen terror. Entonces, esa iniciativa mal planteada hace primero que cualquier persona que se manifieste, que proteste, que incendie, que pinte, que destruya, se le tipifique como narcoterrorista. Pero además, la implicación más grande que tiene es que le abre las puertas de par en par a todos los países, pero sobre todo pensemos en Estados Unidos, que es el que más les interesa que intervenga, porque además esta propuesta viene, no, tampoco es que se les ocurriera, que de hecho esa es la pregunta que hace el presidente, si se le ocurrió a él o si está siguiendo instrucciones, porque esa propuesta no es original. Es una propuesta que viene de los republicanos. ¿Qué ha hecho Donald Trump? ¿Qué han hecho legisladores republicanos, senadores republicanos para decir en modo campaña que ellos iban a combatir el terrorismo en México, el narco en México, y que de esa manera van a evitar que llegue el fentanilo? Cosa que es falsa, completamente falsa. Porque mientras Estados Unidos no logre tratar el tema del consumo, no importa si destruyes a todas las bandas criminales en México, también en Canadá hay laboratorios de fentanilo y estas mismas te van a suministrar. Y también adentro de Estados Unidos hay fábricas de drogas sintéticas. Entonces, no, y ya no importa inclusive si destruyes todos los laboratorios a todos los narcos de México, Estados Unidos y Canadá. Van a llegar de otros países, van a llegar otros, porque mientras tú no controles el consumo, ese siempre va a ser un negocio. Este va a ser el negocio. Y si no son los narcos mexicanos, y si no son los colombianos, y si no son, van a ser otros porque es un negocio que trasciende fronteras. Entonces, Estados Unidos intenta vender mucho, ¿no? Esta lógica de que si terminan con todos los narcos, entonces lo van a lograr. Lo curioso de la propuesta de Estados Unidos que replica Marco Cortés y también Lili Telles, porque para fines prácticos, la senadora Lili Telles ya salió a decir que ella ya había presentado esa idea. O sea, literal le dice a Marco, ahora están en una batalla tanto Lili como Marco, como decir yo la presenté primero, no tú. Porque ahora dice Lili Telles que ella ya la había presentado y que la va a volver a presentar. Tal cual.
Entonces ya anda, o sea, aquí ya aplica la de no fui yo, fuiste tú, no yo, no yo, como a ver quién se lleva la medalla de la iniciativa que no se va a aprobar, pero que quieren presionar porque ocurre. Entonces, lamentablemente, esta propuesta, ojalá dijeran cómo es que le van a hacer, porque quiero recordarles que gran parte de las armas que tienen los narcos, a los que quieren tipificar como narcoterroristas, son de Estados Unidos. Y ese es el otro gran negocio de Estados Unidos. Ese es el gran negocio de Estados Unidos. La fabricación de armas y la distribución de armas y la venta de armas. Entonces, Estados Unidos tiene un doble discurso muy evidente de decir, voy a combatir a los narcotraficantes como terroristas, pero les voy a vender armas. Entonces, realmente no les conviene. Te dice Estados Unidos, voy a combatir a los narcos como terroristas, pero no resuelve el consumo del fentanilo, provocando que el negocio siga creciendo. Entonces, a estas alturas, Estados Unidos trae un doble discurso y bueno, de los panistas ni se diga. Vamos a ver este fragmentito de lo que dijo justo el presidente refiriéndose a la propuesta de Marco Cortés para ver si quizás con la repetición le queda como un poquito claro de qué se trata, cuál es el problema. Pero si no, bueno, ya sabe que aquí estamos para explicárselo las veces que sean necesarias. Que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir, ¿sí? Del extranjero, de organizaciones del extranjero y otros países. Es decir, si hay actos aquí en nuestro país, puedan venir, ¿sí? El FBI, la DEA, cualquier tipo de organización, en el caso de Estados Unidos, o de Rusia o de China, para no estar pensando nada más en Estados Unidos. O sea, pero eso es lo que planteó. Entonces, cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté, ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto me lo planteó el presidente Trump y le dije que no, y expliqué de que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros, porque imagínense si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo, pueden entrar no solo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona por dirigentes opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses. Y esa es una violación flagrante, ¿sí?, a nuestra soberanía. Eso nunca se debe de permitir. Y por eso no quería dejarlo pasar, porque van a seguir insistiendo en el futuro. Y antes de irme, quería fijar mi postura. Cuando se lleva a cabo el asesinato atroz a unas mujeres en Sonora, también me habló por teléfono el presidente Trump para decirme que me mandaba un equipo especial que había actuado en el Medio Oriente para detener a terroristas y que
él podía enviar a esa brigada y le dije que no, que nosotros íbamos a resolver el asunto y que íbamos a detener, como ya lo hicimos, a todos los que habían participado en ese caso lamentable de la pérdida de vida de mujeres y niños en Bavispe, allá en Sonora. Hace relativamente poco también el dirigente del Partido Demócrata en el Congreso planteó lo mismo, de que iban a entrar a México para detener a delincuentes. Nosotros no podemos permitir eso, que quede muy claro. Sin embargo, es una actitud muy irresponsable del dirigente del PAN estar planteando ese tipo de cosas que por casualidad coinciden con lo que están pidiendo, demandando desde el extranjero. Nada más aclararlo. Y afortunadamente, y yo quiero agradecerle a los legisladores, se llevó a cabo la votación y se logró tener mayoría calificada sin dar esa concesión que hubiese sido pues fatal. Yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características para que quede completamente claro. Y como decía que fue en la madrugada y mucha gente segura, con seguridad no se enteró, sí es importante el que todo mundo lo sepa, qué hay en estos debates, cuál es el fondo. No es nada más un asunto de que les preocupe la militarización del país, les preocupe la violación de los derechos humanos. Nada más, pues ya sabemos cómo son los conservadores, aquí y en otras partes del mundo. Son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios. Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta intención, ¿no? De Marco Cortés de pedir, pues prácticamente una invasión. Y ahí me decían, ¿no? Que era un título muy amarillista, ¿no? El que Marco Cortés y Lili Telles estuvieran pidiendo una invasión de Estados Unidos. Pues no, en realidad no es tan amarillista como dicen. Justamente aquí está este tuit de Lili Telles que puso, hace 3 años presenté una iniciativa para que se reconozca a los cárteles como terroristas. Por supuesto que quiero que Estados Unidos detenga a los criminales y a todos los políticos como López Obrador, que son sus socios y protectores. Ella dice que quiere que Estados Unidos detenga a los criminales y a los políticos como López Obrador. Órale. Que para que eso ocurra, no va a ser por ósmosis ni por videoconferencia. Tienen que venir. Y no crean que van a mandar al SWAT, ¿no? De Los Ángeles. No, nada más vinieron a grabar una serie ya, ¿no? O sea, la única vez que vino el SWAT de Los Ángeles fue a grabar no, dos capítulos. Es porque grabaron 2 capítulos de una serie y eso fue en 2021. 2021 ahí en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama el hotel? El Gran Hotel de la Ciudad de México. Ahí es la única vez que vinieron y fueron los actores, por suerte. Pero no van a venir los de SWAT. ¿A quién manda Estados Unidos cuando se habla de terrorismo? Cuando se habla de terrorismo, ¿a quién le habla? ¿Quién entra? DEA, FBI, la CIA. ¿Quién entra? Las Fuerzas Armadas. Cuando mencionas terrorismo, entran las Fuerzas Armadas. Entonces,
Digo yo, no sé, no hay que ser tan ingenuos, por favor. Que por cierto, hablando de la reforma a la Guardia Nacional, este domingo va a haber sesión. Los senadores citaron de manera extraordinaria para este domingo para poder ya promulgar formalmente las iniciativas. Son las últimas dos que le va a tocar firmar al presidente para publicarlas en el Diario Oficial de la Federación, tanto la de la Guardia Nacional como la de los pueblos originarios y afromexicanos. Entonces, ahí al presidente le va a tocar, pero vaya a ser el 30 o el mismo domingo en la tarde, pero se convocó a sesión extraordinaria en el Senado para poder publicar oficialmente las últimas dos reformas constitucionales que le tocará al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya como lo estamos viendo, va a ser justamente la primera la primera reforma que le tocará a la presidenta electa promulgar ser la de Jóvenes Construyendo el Futuro. La de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se elevó a rango constitucional, son las iniciativas que ya le va a tocar a ella. También las que le van a tocar a Claudia serán la de la reforma energética, que busca justamente cambiar el estatus de Comisión Federal de Electricidad, la de la reforma ferroviaria para tener más trenes de pasajeros, más las que la propia Claudia Sheinbaum vaya promoviendo a lo largo de su administración. Sabemos que una de ellas será la de fiscalías y ministerios públicos, sabemos que otra de ellas será la de la reforma electoral. O sea, ya sabemos más o menos cuáles serán las primeras iniciativas ya que presente la presidenta electa, ya a partir de su periodo que empieza este 1 de octubre, pero por lo pronto esas iniciativas muy probablemente se presenten hasta el próximo año, entendiendo que ya es octubre y noviembre, los últimos 2 meses que le toca a esta legislatura de sesionar, un septiembre muy, muy intenso que van a tener los legisladores y pues hasta ahí quedará el sexenio del presidente López Obrador e iniciará la nueva etapa ahora con la presidenta electa.